El misterio de Cristo por el cual estoy preso. Eso nos habla el libro de Colosenses capítulo 4. Pero el estar preso ahora mismo es cuando nos aprisiona ese evangelio, que lo amamos y queremos darlo todo por él. Por eso que Pablo decía que a él no lo tenían preso las cadenas, sino que Cristo lo había aprisionado a él. Entonces es importante que sepamos eso. El misterio de Cristo, por él estoy preso, decía el apóstol Pablo. Y así debemos nosotros llegar a amar el evangelio de Cristo. En Colosenses 4:4 se manifiesta en el lenguaje. Dice que aprovechemos bien el tiempo, o sea, es saber ser diligente y estar en la voluntad de Dios. Eso significa aprovechar bien el tiempo, es ser diligente y estar en la voluntad de Dios, porque si no estamos perdiendo el tiempo. O sea, lo importante es que se haga la voluntad de Dios. En el 4:6 dice, la voluntad de Dios. Eso significa aprovechando bien el tiempo. Esta es la palabra que el misterio de Cristo es la palabra que contiene la gracia o el amor de Dios manifestado. La gracia nos habla del evangelio, la palabra del evangelio según Colosenses 1 del 5 al 6. Que es lo dispuesto por Dios, lo preparado por Dios, lo apropiado por Dios para el hombre en este tiempo. Pues ahí está concentrada también la sabiduría de Dios para el hombre. Sazonada, dice que la palabra tiene que ser sazonada con sal. Esto nos habla que en este evangelio está lo que conserva y lo que preserva el hombre de la corrupción espiritual que hay en el mundo, de los falsos obreros, de los falsos maestros. Entonces esta palabra sazonada con sal le va a librar de esa corrupción. Entonces es lo que contiene la sabiduría de Dios, la palabra del misterio de Cristo, el evangelio entregado al apóstol Pablo, que ya no se queda con el apóstol Pablo, sino que es abierto a todo el que abre su corazón a esta palabra, como dice segunda de Corintios 12 del 1 al 4, como dice el libro de Gálatas 1 del 11 al 12, del 15 al 16, el 2:1, cómo es conducido también, cómo nos conduce este evangelio. También lo dice Romanos 2:16, Romanos 16, 25 y 26, todas las epístolas del apóstol Pablo. También recordemos cómo el apóstol Pedro reconoció esta palabra diciendo que algunas eran difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, el apóstol Pablo aceptó el ministerio, la palabra, el evangelio que le entregó Cristo al apóstol Pablo. Entonces por eso podemos decir también que eso también lo podemos ver en primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, en el libro de Hebreos, en el libro de Santiago, Judas, Apocalipsis. Todo lo que es Hechos en adelante contiene lo que es el evangelio, o sea, el misterio de Cristo. Por el cual el apóstol Pablo dice, estoy preso, y así debemos llegar nosotros a anhelar este evangelio como lo anhelan conocer también los ángeles que lo van a ministrar al final de los tiempos, como dice el libro de Apocalipsis. Vemos también que este misterio existió desde los tiempos del apóstol Pablo en adelante. Eso es lo que nos habla en las iglesias registradas en el libro de Apocalipsis, lo que es Éfeso, que fue la que Pablo le entregó este evangelio. Cuando él habla que perdieron el primer amor, está refiriéndose a que perdieron esta palabra, este misterio, esta gracia, este evangelio de Cristo, de Dios. Entonces también lo vemos en todas las diferentes iglesias que nos narra el libro Apocalipsis: Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Laodicea. Todas ellas tenían siempre un remanente, que es lo que Dios quiere hacer contigo en este momento, que tú seas parte de este remanente, que recibas esta palabra, que abras tu corazón a este evangelio, porque está aquí en la escritura, pero uno lo va a ver por medio de la revelación del Espíritu de Dios. O sea, no
no es por mi preparación, por mi estudio, por lo que yo pueda forzarme a querer saber, no, eso viene por humillarme y decirle al Espíritu Santo, ayúdame, porque tú viniste, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, Él sea el que me ayude, me guíe, me enseñe, me dé testimonio, me dirija en todas las cosas, el que intercede por mí, Él es mi ayudador en todas las cosas. Entonces Él vino a enseñarnos todas las cosas, por eso es importante tomarlo en cuenta como persona, no es una fuerza, no es un viento, no es lo que el hombre ha interpretado por ahí que es el Espíritu Santo. Él es una persona que usted tiene que invitarle constantemente a que le ayude siempre en todas las cosas. Entonces vemos en Apocalipsis 1:19 como Juan, cuando vio la visión, dice que él vio a Jesús glorificado. Vio a Jesús en su esplendor y cómo el Cristo le da el misterio al ángel y el ángel le entrega el misterio entonces a Juan. Vemos también hablando ahí del misterio, de lo que es esta palabra, misterio de Cristo. Eso lo vemos también en Apocalipsis ahí 1:19. También es importante que sepamos que este misterio, cuando hablamos de misterio, estamos hablando de la administración de Dios, la comisión de Dios, estamos hablando de un periodo de tiempo, estamos hablando de una dispensación. Todas esas cosas lo encerramos en la administración de Dios para este tiempo, es conforme entonces al misterio de Cristo. Recordemos también que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se subió al monte con Pedro, con Juan, con Jacobo, Él se transfiguró. Y cuando ellos vieron ahí en ese momento la visión o la aparición, vieron a Elías, vieron a Moisés y vieron a Cristo. Ya no vieron a Jesús porque lo vieron transfigurado en un resplandor, señalándonos eso, el futuro de Cristo, que era el que se iba a manifestar después, que Jesús cumpliera con el propósito de toda la ley que Él vino a cumplir, o sea, todo lo que los profetas habían anunciado de Él, todos los salmos y todo la ley de Moisés. Entonces Jesús, como dice Mateo 5:17, vino a cumplir todo lo que de Él estaba escrito. Por eso Él siempre, cuando en las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él le decía a ellos, ustedes no han leído de mí, porque de mí habló Abraham, de mí habló Isaías. Entonces en Él se estaba cumpliendo todas esas cosas que ellos habían anunciado acerca de Jesús. Pero a nosotros entonces se hayan manifestado los beneficios de esa gloria, como dice el libro de Pedro, que ellos indagaron a ver qué tiempos y qué personas indicaba el Espíritu que iban a recibir o a vivir los beneficios del sacrificio del Hijo de Dios. Entonces es muy importante pues que nosotros tengamos esto bien clarito, lo que es el misterio de Cristo, la palabra del misterio de Cristo, el evangelio dado, entregado al apóstol Pablo, como él lo enseña en todas sus 14 epístolas. También usted puede buscar la epístola de la Odisea, que estuvo desaparecida, pero ya la podemos encontrar en internet y usted pueda conocer la característica de la última iglesia a la cual estamos viviendo en este tiempo, que es la iglesia de la Odisea, y cómo Dios se expresa de esa iglesia. Lo podemos ver un poquito en Apocalipsis, pero si usted encuentra la misma epístola, usted va a encontrar, usted va a ver cómo el apóstol Pablo habla de esa iglesia. Pero vemos entonces que las señales o las características de esta última iglesia en la cual estamos todos nosotros, y tenemos que salir de ahí porque no es del agrado de Dios. Entonces Dios quiere una iglesia espiritual. Entonces las características de esa iglesia de la Odisea dice que los derechos eran del pueblo, era gobernada por el pueblo, prevalecía la democracia, la iglesia era de ellos y habían sustituido la autoridad de Cristo por la autoridad de ellos. Entonces una iglesia completamente gobernada y dominada por el mismo pueblo. No había nada de Dios, nada del Espíritu de Dios allí. Por eso es importante que nosotros veamos son las señales espirituales de cómo está la iglesia, no las señales del mundo, que si hay terremotos, eso lo dijo Jesús que iba a suceder. Pero lo más importante, nuestra visión es lo que está escrito en la palabra profética más segura en la cual debemos estar firmes. Bendiciones para todos.